Sí, señor. Estamos viendo la pantalla. Perfecto, muy bien. Entonces, hermanas y hermanos, bienvenidos nuevamente. Y el maestro nos va a hablar de la correlación de los vehículos de la conciencia. Entonces empezamos con esta gráfica de lo que nos va a hablar el maestro. Nos va a hablar de la conciencia, parte que ya nos dijo en la lección anterior, que es la conciencia cósmica, la mesoconciencia y la fisiología. El cerebro, uy. Me disculpan porque se me fue aquí me tocó acudir a al plan B. Entonces le estaba diciendo que el maestro nos va a hablar entonces de parte de lo que ya nos habló la lección anterior, de la conciencia, que es la conciencia cósmica, la conciencia cósmica con K y cósmica con C, la mesoconciencia y la fisiología en la actualizada. El cerebro, donde está la comisura gris, el tálamo óptico, el hipotálamo, pituitaria y pineal. El cardiverus, foramen devotal, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Y el alcance que tiene la conciencia cósmica con la galaxia, la conciencia cósmica con el sistema solar, la mesoconciencia, el mediador, la fisiología con la fisiología y la conciencia actualizada, la psiquis humana. Entonces el maestro empieza diciéndonos que las estructuras y correlaciones de las energías del universo con los vehículos de manifestación de la manifestación en la naturaleza del hombre son, primero, la conciencia cósmica con K, comisura gris, conciencia cósmica en forma absoluta, conciencia cósmica de la galaxia. Segundo, conciencia cósmica del sistema, tálamo óptico. Tercero, mesoconciencia en el ventrículo que queda en el hipotálamo. 4. Conciencia fisiológica. Glándula pituitaria es la conciencia de las funciones fisiológicas de toda nuestra corporeidad. Y 5. La conciencia actualizada, la glándula pineal. Ahora sí, tenemos un orden exacto, dice el maestro. Conciencia cósmica de la galaxia, comisura gris. Conciencia cósmica del sistema, tálamo óptico. Mesoconciencia, hipotálamo. Conciencia fisiológica, glándula pituitaria. Conciencia actualizada o deducida, glándula pineal. Estos centros de conciencia son demasiado profundos, dice el maestro. Hablo desde el punto de vista del ser psíquico, de modo que allí no podemos actuar nosotros porque aún no tenemos la sensibilidad suficiente para alcanzar las vibraciones íntimas de estos centros de conciencia. Apenas los conocemos anatómicamente. Solamente a medida que el hombre se desarrolla, va siendo consciente de aquello. Pero tenemos un campo maravilloso de operaciones para esas divinas energías que están al alcance de nuestra sensibilidad, y es allí
donde debemos actuar. Entonces, debemos recordar a Hermes, que decía o dijo, tal como arriba, abajo, tal como adentro, afuera. Es decir, tal como en el centro del cerebro, igualmente en el corazón. Y entonces tenemos aurícula derecha relacionada con el tálamo óptico, la aurícula izquierda con el hipotálamo, el foramen devotal con la comisura gris, el ventrículo izquierdo con la pituitaria y el ventrículo derecho con la pineal. Ya no lo había dicho igualmente en la pasada reunión. Así que recordemos que tenemos 5 dedos en la mano derecha que nos ponen en relación con lo cósmico. 5 dedos en la mano izquierda en las operaciones del mundo y 5 centros de arriba en el cerebro, del lado derecho, lado izquierdo en la mujer, de izquierda el corazón. Tenemos una correlación exacta. Entonces, tenemos exactamente la década pitagórica en los fenómenos de la conciencia. 5 dedos en la mano izquierda, 5 dedos en la mano derecha. Entonces tenemos la década pitagórica, nos dice el maestro, en los fenómenos de la conciencia. ¿Cómo se logra la conciencia? La conciencia no se logra sino a través de la sensibilidad. No hay ningún otro camino. El hombre que no llega a la sensibilidad jamás es consciente de nada. Es intelectual de todo lo que él quiera, pero no consciente. He ahí. Una cosa es ser intelectual y otra ser inteligente. Vean ustedes las maravillas extraordinarias del Logos operando en la Divina Madre de la naturaleza. Vean ustedes lo maravilloso del hombre, como un reflejo de las energías del universo y de la divinidad misma. Vean ustedes qué prodigios de la naturaleza. En alguna ocasión muy remota, dice el maestro Rojas, cuando hablaba a la gente de yoga, les decía, si alguna vez nosotros penetramos en la sabiduría cabalística de los Rosacruces, veremos que esas cosas de la yoga son demasiado elementales, que se refieren al cuerpo denso en la forma pasiva, pero no como vehículo de energías superiores, respecto a las cuales hay una inconsciencia total. No se trata esto de arremeter contra nadie, no, de ninguna manera, sino hacer referencia a la verdadera ciencia del sentido esotérico de la evolución del hombre. Si alguien hiciera contacto con el canal devotal, inmediatamente se pondría en relación con Sirio y empezaría a tener
la conciencia de la galaxia. Si alguien tuviera la capacidad de establecer correlación con la aurícula derecha, estaría en relación directa con el sistema solar. Por eso lo llamaron los Rosacruces lo Dios, lo divino, el alma del mundo. Es el mayor vórtice de energía. Si alguien tuviera la capacidad de ponerse en correlación con la aurícula izquierda, estaría en directa relación con el hipotálamo y así establecería la relación con la mesoconsciencia, el más grande misterio de la naturaleza en la naturaleza del hombre. Y si alguien pudiera despertar la sensibilidad directa del ventrículo izquierdo, estaría en relación con todo el mecanismo de su cuerpo, de su naturaleza orgánica, de sus funciones. Sería un verdadero iluminado en este terreno. Y si alguien lograra por medio de la sensibilidad ponerse en relación directa con el ventrículo derecho, conocería al mundo con todos sus resortes, sus movimientos, su sabiduría, ignorancia, su hipocresía, su envidia, sus celos, sus pasiones, sus grandezas relativas. Cuántas maravillas hay en el saber esotérico de las edades, hermanas y hermanos. Todo esto está a disposición nuestra. Depende, eso sí, del interés que nosotros vayamos colocando en estas cosas. Pero el gran problema del hombre en el estado actual de su evolución es que todos sus sentidos fluctúan hacia afuera y nunca hacia adentro. Es un movimiento de expansión de la energía buscando el conocimiento de las cosas fenoménicas sin saber que todas esas cosas pueden conocerse a través del interior del ser. Si alguien, por ejemplo, se coloca en la aurícula derecha, podría conocer exactamente la conciencia de todos los demás seres, de todos los que con él y tras él evolucionan, porque allí está el foco magno del alma del mundo. Lo que llama la religión Dios, pero que los cabalistas saben que esta es una denominación demasiado ligera, porque alma del mundo quiere decir la energía que anima a todo el sistema de leyes, universos, principios y todo lo que existir puede. En cambio, Dios es para la mente como una especie de entidad caprichosa,
neurasténica muchas veces, con un palo en la mano castigando a todos aquellos que no se comportan como él quiere. Pero ese quiere, entre comillas, es un capricho de los frailes de las religiones. Ni siquiera es él quiere en el sentido de sí mismo, de la naturaleza. De ahí la importancia de estas cuestiones trascendentales. Entonces, nosotros tenemos un camino abierto, efectivamente. La meditación en aquel centro de energía. Más tarde veremos la correlación maravillosa que existe entre el corazón y el cardiferus. No el corazón físico. Cardiferus quiere decir el otro lado del corazón. La parte sutil, la parte ideal, la parte etérica, la parte cósmica del corazón. ¡Qué maravilla! Piensen ustedes, hermanas y hermanas, un corazón que empieza a palpitar desde que el feto tiene 21 días. Desde la fecundación a los 21 días empieza a palpitar el corazón y no deja de palpitar hasta que el ego no se retira definitivamente de allí. ¿Hay alguna resistencia? ¿Hay alguna capacidad en algún mecanismo hecho por la entidad humana capaz de resistir este movimiento y esta presión constante? Este órgano no descansa jamás. ¿Por qué? Porque está animado por el alma del mundo, porque le penetra esa energía por la aurícula derecha, lo Dios, lo divino. Esto es verdaderamente asombroso. Pero es solamente el Dios de un sistema, un logos, y en el centro está el Espíritu Universal, procedente de la galaxia, cuyo núcleo es Sirio, que se llama el ardiente, el luminoso, el esplendoroso, porque es el ser de más alta evolución dentro de nuestra galaxia. ¿Y de dónde deriva Sirio tanto poder para alimentar millones y millones de soles, de estrellas y de mundos? Del alma del mundo, a través de las evoluciones 50, cosas que la mente del hombre es incapaz de conceptuar ni comprender. Ese ego, si hemos de usar un nombre común, deriva de la energía del universo esta preciosa, magnífica y sublime fuerza para ayudar a los seres y a las cosas. Nosotros estamos evolucionando gracias a aquella energía. Ahora, pasemos un poco a ver la fisiología de nuestro cuerpo. Nuestra sangre. La sangre es un vehículo precioso porque es el vehículo por medio del cual la energía de la naturaleza cósmica se manifiesta en la naturaleza orgánica de los seres
y los hace posible vivir y evolucionar. Pues bien, esa sangre llena de luz astral, llena de energía, va a llevar ese poder a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo que ha considerado la ciencia, que son 36 billones de moléculas. Les da vida y energía. Recoge las escorias del proceso de las mutaciones, de la digestión que cada una de ellas verifica con los elementos que les son proporcionados. Regresa a través del sistema venoso cargado de inmundicias y luego llega a este poderoso imán que la purifica de todas esas inmundicias. ¿Cómo será de poderoso y de enérgico, de divino y de grande este poder? Luego de allí pasa al ventrículo izquierdo para transitar a través de los pulmones y entrar de nuevo al corazón, ya lleno de energía cósmica, llevando nuevo aporte de oxígeno. Todo aquello es pura sabiduría. Todo aquello es magnitud de conciencia. Todo aquello es divinidad. Y nosotros, estultos e inconscientes, andamos por el mundo buscando dizque la divinidad. Y vamos a los templos de barro hecho por las manos de los hombres. Y subimos a las cimas de las cordilleras y nos arrodillamos ante el fraile, que muchas veces son inferiores a nosotros en moralidad, y les pedimos perdón, y ellos nos perdonan. ¿De qué? De que nos van a perdonar. ¿De qué nos van a perdonar? Si la ley de causalidad es eterna e infinita, porque es la única justicia real y positiva. De lo contrario, no habría justicia. Si alguien pudiera perdonar los defectos de un hombre, la justicia del cosmos desaparecería automáticamente. Qué locuras de la inteligencia humana. Qué debilidades tan grandes. Qué falta de comprensión de la vida y de los misterios, queridas hermanas y hermanos. Afortunadamente para la humanidad, a través de los siglos, hay escuelas iniciáticas encargadas de no dejar perder nunca esta sabiduría, de no dejar perder nunca esta iluminación para el hombre. En principio, la conoce teóricamente, la lleva a su mente, la racionaliza y comúnmente la desprecia. Pero viene el tiempo, nuevas encarnaciones, y aquellas semillas allí dejadas empiezan de nuevo a florecer, a despertar nuevas inquietudes, nuevas aspiraciones, hasta que al fin el hombre se dedica a verificar esa
purificación interna. Y entonces se va convirtiendo, se va progresivamente en encarnaciones múltiples, convirtiendo en vehículo adecuado para que la conciencia del cosmos pueda actuar en él. Entonces, a través y progresivamente de esas encarnaciones múltiples, el hombre se dedica a verificar esa purificación interna y entonces se va convirtiendo verdaderamente en vehículo adecuado para que la conciencia del cosmos pueda actuar en él. Y él sea realmente una acción operante del divino Logos para servir a los fines que él persigue y desea. Esta es la jerarquía blanca. Es algo verdaderamente prodigioso, algo verdaderamente increíble. La jerarquía blanca. Ahí tienen ustedes, sencillamente, hermanas y hermanos, la década pitagórica. Pero sobre esa década pitagórica hay tres principios más solemnes y magníficos que están encarnados en la gran jerarquía, en el Rey del Mundo, en el Mahayohan y en el Señor Maitreya. Esos tres principios en abstracto empiezan a operar a través de la naturaleza del hombre, por aquella puerta magnífica del sentido etérico del corazón, no físico, sino del cardiferus, del otro lado del corazón físico. Algunos con mucha inteligencia han hecho un pequeño dibujo del corazón, considerando que en el centro de él radica el Rey del Mundo. Efectivamente, allí está el átomo que está en correlación con la majestad de ese ego divino y prodigioso que dirige la evolución del mundo. En la esfera de la sensibilidad, en la esfera de la conciencia. La gran jerarquía no puede tomar directo contacto con él, sino únicamente a través del Mahayohan. Todos los adeptos dependen del Mahayohan. Y el señor Maitreya es un mediador espiritual con la figura física puesta algunas veces ahí, del que actualmente está en esa altura, en esa magnificencia, en esa divinización de su naturaleza, y todo está dentro del Logos. Había una persona muy entusiasta que estaba deseando viajar a la India para encontrarse con el adepto Kaachi. ¡Qué infantilismo, hermanos! ¡Qué falta de comprensión de la vida! Si hacemos contacto a través del corazón con el adepto Kaachi, podemos verlo sí o no físicamente, pero ir
inútil, llenos de impurezas mentales, emocionales, insensibles, duros, crueles y egoístas. ¿Será posible hacer contacto con el aura de esos seres magníficos? Todo está en correlación. Todo es una profunda armonía. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando el corazón está en diástole, el cerebro está en sístole y a la inversa? Cuando el corazón está en diástole, el cerebro está en sístole y a la inversa, porque hay una correlación exacta entre el cerebro, centro de la conciencia superior, las tres membranas que corresponden a aquellos tres aspectos magníficos en relación con los tres grandes adeptos. Y eso está en correlación con esos centros magnéticos a que aludimos. Comisura gris con tálamo óptico. Hipotálamo, centro pituitario. Glándula pineal. Hasta allí no podemos alcanzar. Hay que valernos de lo que se ha sensibilizado más a través de la evolución del corazón. Vuelvo a repetir este párrafo. Y eso está en correlación con esos centros magnéticos a que aludimos. Comisura gris, tálamo óptico, hipotálamo, centro pituitario, glándula pineal. Hasta allí no podemos alcanzar. Hay que valernos de lo que se ha sensibilizado más a través de la evolución del corazón. Entonces, la comisura gris corresponde exactamente al foramen devotal. El tálamo óptico corresponde. Deben de ir pensando, hermanas y hermanos, para ir captando exactamente a la aurícula derecha, el hipotálamo a la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo corresponde a la glándula pituitaria y el ventrículo derecho corresponde a la glándula pineal. Conciencia. Ahí hay una correlación exacta. Debemos de meditarlo y de tener muy bien comprendido esta lección, esta parte que nos acaba de decir el maestro Rojas, para que no se nos olvide. Comisura gris corresponde exactamente al foramen botal. El tálamo óptico corresponde a la aurícula derecha. El hipotálamo a la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo corresponde a la glándula pituitaria y el derecho corresponde a la glándula pineal. Correlación exacta. ¿Será posible que todos nosotros y que todos ustedes dicen el maestro? Este parrafito es muy importante.
tomen estas notas rigurosas, sin ninguna vaguedad. ¿Será posible? Dice el maestro nuevamente, repito. ¿Será posible que ustedes tomen estas notas rigurosas, sin ninguna vaguedad? ¿O borramos esto y las aplicamos porque se trata de tomar como base y fundamento la sabiduría de las edades, reflejada en el microprosopus, en el hombre, en el microprosopus hombre? De modo que la correlación es rigurosa y exacta. Foramen debotal, comisura gris. Aurícula derecha, tálamo óptico. Aurícula izquierda, hipotálamo. Ventrículo izquierdo, glándula pituitaria. Ventrículo derecho, glándula pineal. Hay una relación exacta y una oscilación permanente. Cuando el corazón está en diástole, el cerebro está en sístole. Y así sucesivamente. Es un 8 perfecto que se mueve constantemente por la energía del movimiento universal. Nuestra conciencia puede ir encontrando estos divinos poderes en la hondura de su corazón, del cardiferus, de la parte etérica del corazón, no del corazón físico. Vamos a bajar esta gráfica un momentico. Dice el maestro, hermanas y hermanos, como son lecciones tan densas, tan llenas de profundo contenido, con una sabiduría que jamás se escriben los grandes que saben de estas enseñanzas en libro alguno, para que no sean profanadas por los hombres. Deben ustedes en escuela esotérica estudiar esto. Deben grabarlo, estereotiparlo, sentirlo y vivirlo. Adquirimos el compromiso al escuchar esto. Dice el maestro. En próximas reuniones veremos otros aspectos grandiosos de esta sabiduría magnífica. Y ahora yo pregunto psicológicamente, ¿se medita realmente? ¿Se trata de actualizar conciencia de la sabiduría que podemos obtener? Parece que no hay preocupaciones de este orden. Esperaba que la simple escala de correlaciones, nombres y vehículos de los estados de conciencia sería fácil que algún hermano los diera. Fue del todo imposible. No estoy reclamando absolutamente nada. En la evolución, cada quien debe hacer su propio esfuerzo.
pero eso prueba que hay poca atención, poco cuidado, poco interés, muy poco deseo de llegar a la profundidad espiritual de las cosas. Aquí yo me pasé una gráfica además, ¿cierto? Profundidad de las cosas, de la vida y del universo. Ya veremos los misterios de la sangre. Ya veremos los misterios de los sistemas de la linfa. La linfa no es cualquier cosa. Casi no la mencionan los hombres de ciencia. De la sangre, de las redes nerviosas, del sistema nervioso cerebroespinal, del gran simpático, del neumogástrico, donde alienta el espíritu de la vida universal para correlacionar aquellos centros y por lo tanto se llama el centro crístico. Ahora, si alguien llega a apoderarse psicosensorialmente del neumogástrico, se apoderaría de las energías del universo, porque este es el que está en relación con el más sentido y profundo estado de la conciencia universal en la naturaleza del hombre. Él es el que induce la energía cósmica para introducirla en la naturaleza del hombre. Neuma es aliento, es el aliento universal. Nunca nos damos cuenta de la importancia del aliento en nuestras vidas, nunca. Y resulta que es todo, lo es todo. Podemos vivir 60 días sin comer, bebiendo únicamente. Pero no podemos vivir ni un minuto sin respirar, porque en el aliento está la vida. Allí está el Espíritu Divino flotando sobre las aguas de la existencia. La Biblia son trasuntos que solamente de la Cábala. La Biblia son trasuntos solamente de la Cábala. Lo que se enseña en la Biblia, perdida en creencias infantiles y ridículas, es pura ciencia. Y comillas dice, y Jehová alentó en la nariz del hombre y éste se convirtió en alma viviente. Pero no es que alentó, esa es una utilización gramatical perfectamente absurda. Alienta. Y por eso vivimos nosotros. Vivimos y somos. Cuando deje de alentar,
dejamos de vivir y de ser. Y si alguien lograra hacer de todo el movimiento de inspiración una elación mística, se renovaría toda su naturaleza progresivamente, porque tomaría de la misma fuente de la energía universal el poder para transformarse. Pero nuestras emociones, nuestros caprichos intelectuales, nuestras ligeras vanidades, alteran ese divino ritmo de la espiritualidad. Entonces vienen las cosas que conocemos. Hasta que la Biblia dice que la enfermedad es herencia de la carne. Es una frase, es una herencia de la falta de armonía espiritual en la naturaleza nuestra. Eso es ciertamente. Entonces, hermanas y hermanos, dice el maestro, espero que esta lección de correlación entre los vehículos de la conciencia más altos que no están al alcance de la sensibilidad y de la conciencia actual del hombre, pero que sí pueden ser alcanzados a través de esa exteriorización del neumogástrico sobre el corazón y sus vehículos de correlación, nos sirva realmente para transitar los senderos de la vida espiritual. Lo vuelvo a repetir. Entonces espero que esta lección de correlación entre los vehículos de la conciencia más altos que no están al alcance de la sensibilidad y de la conciencia actual del hombre, pero que sí pueden ser alcanzados a través de esa exteriorización del neumogástrico sobre el corazón y sus vehículos de correlación, nos sirvan realmente para transitar los senderos de la vida espiritual. Comprendiendo que es una ciencia, que es una sabiduría, que se trata de un conocimiento riguroso, matemático y exacto. Geometría, matemáticas, música, todo ello coincide con la sabiduría de las edades. Esto es lo que sabía sabiamente decir el señor Pitágoras. Pero hay cosas más profundas todavía, muchísimo más correlacionadas con aquellas leyes que quizá podamos conocer en alguna de estas nuevas charlas. Y hasta ahí la maravillosa lección e instrucción de nuestro querido maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosini. Aquí, para volver a alcanzar y volver a ver el cuadrito este maravilloso que nos habla el maestro de las conciencias cósmica, con K cósmica, mesoconciencia, fisiología y la conciencia actualizada. En el cerebro tenemos la comisura gris, el tálamo óptico, el hipotálamo, la pituitaria y la pineal. En el cardiferus tenemos el foramen neural, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. ¿Qué alcance tiene la conciencia cósmica con K? Con Sirio, la galaxia.
la conciencia cósmica, con C, el sistema solar. La mesoconciencia es el mediador. Y así, la fisiología con fisiología y la que llama conciencia actualizada, la psiquis humana. Maravilloso. Quiero también dejarles este cuadrito como de medio resumen que dice el maestro. Ahí tienen ustedes sencillamente la década pitagórica. Pero sobre esta década pitagórica hay 3 principios más, solemnes y magníficos, que están encarnados en la gran jerarquía, en el Rey del mundo, en el Mahachohan y en el Señor Maitreya. Sabemos nosotros, si ya nos lo ha enseñado el maestro, nos lo ha repetido muchas veces, de esa década pitagórica, que al final son los 10 sefirot, y está de la sumatoria del 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. El yo, G, Bau, G. El yo, G, Bau, G. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro Israel Rojas esta maravillosa conferencia. Y como bien lo dice el maestro Rojas, para que meditemos, para que trabajemos y hagamos conciencia de esas correlaciones, de lo de arriba con lo de abajo, de lo del cerebro con el corazón, y así podamos empezar a tener unas maravillosas y grandes experiencias y una evolución de la conciencia grande y maravillosa. Ahora los hermanos que quieran tomar la palabra, que quieran ampliar algo y decir alguna cuestión al respecto, vamos a darles paso para que puedan hablar y comentar. Gracias, hermanas y hermanos. Tienen la palabra los hermanos para que soliciten la palabra para apoyar o preguntar O alguna ampliar. o ampliar si tienen algo que... El hermano Orión está pidiendo la palabra. Muchas gracias, hermano. Realmente esta conferencia lo pone a uno a meditar. ¿Qué tenemos nosotros para tener esa capacidad de haber tenido la oportunidad de conocer y recibir esas enseñanzas de tan insigne maestro? Gracias, hermano. Muy bien. Gracias, hermano. Sí, realmente nosotros estamos aquí y como para complementarle algo al hermano Orión, pues realmente es el karma. Es la ley, como dice el maestro. Es la ley de causas y efectos que nos tiene aquí en este momento, precisamente escuchando estas maravillosas enseñanzas. No hay ninguna otra, porque no hay, como dice el maestro, ¿quién nos pueda dar esto? Sino es la ley de acción y reacción. Es lo que nosotros hemos construido. Puede ser que ya lo hayamos escuchado con mucha anterioridad, o puede ser que sea la primera vez, pero el karma, como decía en alguna ocasión el maestro, felicitémonos por ese buen karma que tenemos en este momento.
Muchas gracias, hermano. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Yo pido la palabra. Tiene la palabra la hermana Elsa Leonor Talero. Pues yo sí digo que demasiada sabiduría para entender y comprender, pero bueno, ahí vamos. Entonces, básicamente, pues lo que es común a todos, que es como para que recordemos, es esa parte de la inspiración, ¿no? Lentamente cómo se inspira y se está tomando un aire pues cargado de oxígeno. Ese oxígeno pues va a ser el que permite limpiar esa sangre y luego poderla transmitir a todo el ser. Entonces es la inspiración, pero tan profunda que no, además del cuerpo físico de dilatar alvéolos, debe coger el cuerpo pránico, el prana, y luego expira. Entonces cada persona va tratando de ver cuánto inspiro y expiro, pero cada vez más lento y profundo. Esto es una práctica común en India que se le llama pranayama. Entonces yo respiro para sanarme, lanzar a los pulmones ese divino oxígeno y poder de verdad que llegue a todos los órganos del cuerpo para comenzar a hacer las diferentes reacciones de sanar, de llevar allí todas las funciones básicas y que lleve la hemoglobina, la sangre. Entonces es la base de ese mismo movimiento que siempre se explicaba de esa divina energía. Entonces esto pues sí es muy común y los hermanos lo saben. Entonces practica su pranayama lento y cada vez más profundo y va hasta lograr controlar más tiempo en sus inspiradas y expiradas, más suave, y teniendo en cuenta esa ruta del corazón, pero en sí la fisiológica, la que uno sabe, ¿no? Que llega a toda esa sangre impura, a esa aurícula que ahora se va a limpiar por las arterias pulmonares, entonces cómo regresa de nuevo. Entonces toda esa parte, poder hacer ese ciclo básico de ese corazón que va retomando esa sangre y entender que el corazón es un órgano solito, tiene un sistema nector propio. Por eso, cuando el cerebro está en sístole, el corazón hace diástole y va ahí comunicándose con ese sistema propio. Entonces, el corazón no solamente es un músculo como se cree, sino que también tiene su parte nerviosa y su sistema nector propio. Entonces, el pranayama es la primera puerta a tratar de llevar una buena oxígeno, un movimiento con los nutrientes que pase a todos los órganos del cuerpo. Entonces, es la práctica más común pues que uno puede aportar y que esto sí está en todos los textos. Mejore su pranayama, respire lento y profundo, tratando de que haga un recorrido del corazón de más amor. Cuando hace sístole, hace diástole el cerebro y bien, pues eso sí es más fácil de entender, que yo podría pues repasar esa parte. Ahora todas las partes de relación cósmica y toda esa parte pues muy profunda y pues de verdad de mucha relación para poderla estudiar y una suerte poderla escuchar y saber que nuestra escuela se estudia toda esta sabiduría. Eso sería. Gracias. Gracias, hermana Elsa. La hermana Rosa Elena Chaparro está pidiendo la palabra, hermano Manuel. Bien, puede. Gracias, muy amable. Yo quería solicitarle el favor de que usted mostró 2 diapositivas con 3 adeptos. ¿Me hace el favor de mostrar la anterior al del Mahachopan y al Sanat-Kumara, por favor? ¿Cómo? No le alcancé a escuchar. Que Ahí tiene. hay 2 diapositivas que tienen 3 fotos de 3 adeptos. Quiero ver la anterior a la del Mahachopan, por favor. Ahí tiene una en el. Sí, la anterior a esa, por favor. Ahí tiene la otra.
Bueno, estos son los maestros a que hacía referencia el maestro al final. Es decir, la jerarquía, que la más alta la tiene el señor Sanat Kumara, y a él no se llega sino a través del señor Mahachohan y el señor Maitreya, que está ahí enseguida. Entonces, ellos están en relación con las 3 membranas que ya nos enseñó el maestro, que es la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Hay otra que el maestro también hace referencia, que están debajo en la jerarquía, que es esta, donde está el adepto Kutumi, el señor Rakoksi y el maestro Moira. Gracias. Esta es la jerarquía blanca. Y faltan Bueno. algunos adeptos, ¿no? Señor. Faltan algunos adeptos. No, sí, claro, pero pueden haber, sí, más adeptos, pero pues aquí estamos realmente pues trabajando con estos maestros, y puede haber más, y lógicamente. Hay, puede haber, no, es que hay. Sí. La jerarquía es grande. Sí, señor. El hermano Orión está pidiendo la palabra. Muchas gracias, hermano. Referente a la parte de esta conferencia que leyó el hermano presidente, donde habla de que son más de 36 billones de células que componen nuestro cuerpo, analizando esta situación del macro y el microcosmos, recuerdo una vez del hermano Jesús González Viasus una conferencia que se titulaba El Yo Interno en la ciudad de Manizales. Él no pudo asistir y mandó al hermano Juan Castillo. Yo le hice la pregunta al hermano Juan Castillo, y el hermano Jesús, en su conferencia que la leyó el hermano Castillo, hablaba sobre que nosotros en el microcosmos, realmente cada célula de nosotros tiene su propia conciencia. Yo quisiera que de pronto el hermano Juan Castillo recuerda esa época, hiciera ampliación un poquitico de esa parte. Muchas gracias, hermano. Tiene la palabra el hermano Juan Castillo. Gracias, hermano Manuel y hermanos y hermano Orión. Recordar es vivir, y a nosotros nos corresponde tratar de cultivar esa forma de recordar, porque debe transformarse en nosotros en los ejercicios retrospectivos diarios. Todos sabemos que la conciencia es una. La conciencia es cósmica, y ella se va especializando en cada uno de los seres humanos según la manera como cada uno ha deducido de ella a través del tiempo y el espacio. Los grandes seres, como los que nos acaba de mostrar el hermano Manuel, son seres de conciencia prácticamente cósmica, y ellos han trabajado a través del tiempo y el espacio, amando y trabajando en sensibilidad para que esa conciencia crezca en ellos. A nosotros nos corresponde hacer lo mismo. Como nos dice el maestro, debemos desarrollar mucha sensibilidad, porque sin la sensibilidad no podemos deducir divina conciencia. Y cada uno de nosotros tenemos, sí, nuestra propia conciencia, pero en el trasfondo de todos los trasfondos es una sola. Y nosotros tenemos que llegar a ser uno con esa gran conciencia cósmica. Gracias, hermano. Sí, hermano. Gracias, hermano.
¿Alguien más? ¿Quién más quiere hacer algún aporte? Hermano Manuel, buenas noches, hermanos, buenas noches. Hermana Berta. Sí, a mí me queda una inquietud bastante grande y es la siguiente. Este es un conocimiento realmente muy bueno para todos. Sin embargo, me queda una inquietud y es cómo sería el procedimiento de ese trabajo espiritual diario. ¿Qué ejercicios se recomienda hacer diariamente fuera pues, de la respiración pranayama que nos dice la hermana Elsa? ¿Qué otros ejercicios y qué mantras se podrían realizar para por lo menos iniciar el trabajo? Porque pues yo supongo que se hace inconscientemente, porque lo bueno es tener uno conciencia y empezar a trabajar para poder lograr, por lo menos en el tiempo que nos queda algo de este trabajo. Gracias, hermana Berta. Pues menos mal que usted no tiene sino una sola inquietud. Yo tengo muchas. No, pues son muchas las inquietudes. Sí. Pero como por algo se comienza, entonces por eso yo pregunto, para poder comenzar. Sí. Y hasta ahora, pues el maestro, y en esta misma conferencia, nos dice que tenemos que meditar, y que tener muy en cuenta las correlaciones que hay entre lo de arriba y lo de abajo. Igual ve y nos lo repita al final, nos lo dice al comienzo de la conferencia y termina exactamente con lo mismo. Entonces tenemos que trabajar en eso. Tenemos que igualmente, como lo dijo en la anterior clase, hermana Berta, estudiar un poquito de anatomía para saber exactamente en dónde es que están ubicados estas partes a que hace referencia el maestro, a la conciencia, a dónde está el tálamo, el hipotálamo, la comisura gris, en dónde está la pineal y en dónde está la pituitaria. Igualmente, saber exactamente allá en nuestro corazón dónde está el foramen botal, el foramen, la aurícula derecha, aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y mirar la correlación que tiene con lo de arriba y meditar en ello. Eso sería para mí la primera parte en que debemos de empezar a trabajar. Comprender y saber exactamente en dónde están aquello para poder trabajar. Pues yo diría que esto de mantra para mí no habría ni más de eso, sino al momento de nosotros empezar a trabajar nuestra meditación, lógicamente tener una semilla. Y esa semilla ahí la tienen, ahí nos la dijo el maestro. ¿Cuál es la semilla? Pues el foramen botal o el primer ventrículo, con quién está en relación y demás, y meditar en ello, y allí en algún momento aflorará aquello y comprenderemos cómo es ese trabajo. Eso es lo que yo veo y demás, meditar en ello. Y el maestro ha sido muy claro para esto, saber concienciamente, y nos decía, y ahí nos dio varios ejemplos, ¿sí? Varios ejemplos de que si alguien puede entrar y mirar y meditar en el aurícula derecha y con quién está en relación y con quién se pone en contacto, ahí nos lo da el maestro. Entonces,
Por eso, lo que decía el maestro, como hacia a la mitad de la conferencia, que deberíamos de tener muy en cuenta esto, meditarlo, estudiarlo, decía tomar sus apuntes y demás, tenerlo, grabarlo, dice el maestro, para poder trabajar y seguir adelante. No sé si algún hermano o alguna hermana tiene o conoce mantras para esto o demás, que nos ayude. Hermano, pido la Gracias, palabra. hermano Manuel. Tiene la palabra, hermano Ernesto. Gracias, hermano. Buena pregunta la de la hermana Berta, excelente, pero el hermano Manuel dijo exactamente lo que hay que hacer, lo que el maestro recomienda de esta conferencia, lo que hay que hacer respecto a esta conferencia, y es ver las correlaciones entre lo de arriba y lo de abajo y tenerlas claras. Y si logramos meditar en uno de esos puntos, nos apoderaremos del poder de ese punto, es decir, comprenderemos el universo, si se refiere al universo o al sistema solar o al sistema humano de su cuerpo. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo lo que, en qué centramos nuestra meditación, vamos apoderándonos del saber, de ese saber maravilloso. Respecto a los mantras, hermana, es importantísima la oración. Esos son los mantras, la oración. Pero la oración no es el rezo, no es estar rezando y rezando, no. La oración es sacar de nuestro corazón el sentimiento que va dirigido hacia una persona, hacia varios, hacia todos, hacia el mundo, hacia el universo. Que sea un sentimiento de amor y de imaginación. Entonces, ese es el mantra. Las palabras que nosotros pronunciamos con nuestra laringe. Esa es la oración. Usar la zona oral, decía el maestro. La zona oral en nosotros es la laringe. Usarla con sentido y con sensibilidad. Respecto a la respiración, hermana, la respiración Rosacruz es sensibilidad, que nuestra respiración entre con sensibilidad. Es la respiración Rosacruz. Y es la que nos enseña la escuela. Entonces, era eso lo que quería decirle. Gracias, hermano. Gracias, hermano Ernesto. Un momento. Hermano Orión. Gracias, hermano. Remembranza. Recuerdo una vez que en las mismas conferencias decía que nadie va al Padre sino por mí, o sea, por la sensibilidad. Una vez un hermano le preguntó al maestro Israel Rojas que qué pasaba, que cuando él meditaba en el corazón él sentía dolor. Y entonces el maestro le dijo que no, que para poder meditar en la sensibilidad del corazón al foramen de bota tenía que ser entrar con la imagen en la parte de la espalda hacia adelante. Gracias, hermano. Entra por la espalda, esa es la razón, sí. No por la frente porque así es. Siente presión. Por la espalda. Yo digo. Hermana Elsa. Para decirle a la hermana Berta, muy interesante es Marcelo que va aclarando. En sí, es muy ético, de mucho valor es recordar la Constitución que tenemos. No le escuchamos, hermana Los Elsa. 7 cuerpos y poder manejar. Se corta mucho, hermana Elsa, se ha cortado mucho para que no perder lo que usted está diciendo. Interrelacionar los 7 cuerpos, comenzar como a sentirlos, lo que es la parte del ser pránico, la parte emocional, el mental y los de los espíritus divinos. Entonces esas interrelaciones en un comienzo, al menos en el ser fisiológico, poder actuar de relación visceral, corazón, cerebro en armonía. Entonces esto implica
pues evitar los malos genios, las formas que hacen tanto daño y enferman, pero que con una buena respiración también se van sanando. Y hacer la interrelación, hígado, corazón, cerebro, siempre en un estado de servicio, cooperando a todas horas con la gente, sin esperar de nadie, sino con ese gran sentido de fraternidad, cooperación en todo momento con las personas, pues todo eso va permitiendo que ese tálamo óptico haga interrelaciones más profundas para las secreciones hipotalámicas. Entonces es muy importante que en el diario vivir, pues todo lo que se haga con gusto de esas interrelaciones, y cuando viene como ese sentimiento de pereza, de no querer trabajar o algo, pues sacar coraje y seguir en una vida siempre en esa interrelación para lograr llegar a que anide siempre ese espíritu de servicio y de amor a la humanidad, que es parte de lo que anida, como decíamos, en el corazón, con esas interrelaciones, y desarrollar esa sensibilidad, no tanto ser tan cognitivo, sino completamente de alta sensibilidad, como era hace tiempos. Muchos de los abuelos eran personas de altísima sensibilidad, y eso pues es lo que se ha perdido. Eso pues para la gente común, como uno, pero pues lo demás sí ya es de alta imaginación y de alta intuición, pero sí se logra mucho si se trabaja con ese espíritu de servicio para toda la humanidad. Eso es lo que creo. Gracias. Gracias, hermana Elsa. Hola, buenas noches. ¿Quién de los hermanos me puede colaborar para poder comprender un poco más este término? Lo encontré en Psicodinámica, en el libro del maestro Israel Rojas, Psicodinámica. Él habla de la luz astral, habla del alma del mundo, habla de la luz sideral, y a todas les da el mismo significado. En la conferencia que se habló esta noche, se tocan esos dos puntos. Uno es donde allí está el foco magno del alma del mundo, y por el otro lado, más abajito, habla que pues bien, esa sangre llena de luz astral, llena de energía, va a llevar ese poder a todas y cada una de las células. Bueno, yo quiero tener una idea, una imagen, que en últimas es la imagen la que me va a permitir comprender mejor y llevarla a la sensibilidad. ¿Qué es aquella energía? Aquí el maestro dice que es Dios, pero no la tengo tan clara. Me agradaría si ustedes me colaboran con una aclaración en ese aspecto. Gracias. Muy bien, hermano. En el libro de psicodinámica, no estamos estudiando psicodinámica, pero sí el maestro habla de, como usted bien dice, de este término. Esos son los diferentes nombres que hay para la luz astral universal. Unos lo llaman luz astral, otros lo llaman el alma del mundo. Hay como unos, no sé, no recuerdo exactamente cuántos nombres hay allí relacionados en psicodinámica para hacer referencia a la luz astral universal. Más o menos. A eso se refiere allá en la psicodinámica del maestro Israel Rojas. No recuerdo si son como 35 o algo así, nombres que quieren decir lo mismo. Entonces están en diferentes nomenclaturas. Los Rosacruces le llaman la luz astral universal o el alma del mundo. Y así ahí están el resto de nombres y correlaciones que hay o nombres para para esta luz astral universal. Alaya, sí, esa es la palabra. Pero sí, en relación a lo que yo pregunto es, ¿cómo puedo, para poderlo comprender de acuerdo al tema que tuvimos esta noche, la conferencia de esta noche,
en lo que tiene que ver con la parte del corazón y el cerebro, poder comprender mejor ese concepto. Es muy abstracto, porque está en la sangre, y la sangre, de acuerdo a lo que hemos estudiado aquí en Bucaramanga, la sangre es la que guarda las imágenes, es la que permite la purificación si se tienen imágenes hermosas, bellas, y se contamina cuando se tienen imágenes defectuosas. Pero el maestro lo toca en esta conferencia al decir que la sangre es la que lleva la energía, y estamos hablando también de si se hacen ejercicios respiratorios para purificar la sangre o mantener un equilibrio en la parte emocional. Más que todo ¿a qué se refiere ese concepto de alma del mundo? ¿Lo tenemos? Da la impresión que sí, porque en esa conferencia el maestro dice que Dios, lo que llamamos Dios, da algo como más concreto. Gracias, hermanos. De todas maneras, gracias a ustedes. Sí, señor. Pues el maestro hace mucho referencia a esto. Hoy habló algo de la sangre, pero igualmente nos dijo que más adelante nos va a hablar maravillosamente sobre este elemento. Entonces tenemos que la sangre es la que lleva el oxígeno a todos los rincones de nuestro cuerpo humano, a todos los sitios. Allá va la sangre y allí lleva el oxígeno, y como bien decía el maestro, a través de ella también recoge todas las inmundicias, dice textualmente el maestro, y las lleva nuevamente a purificar esa sangre viciada. Más adelante el maestro nos va a hablar en estas mismas conferencias sobre la sangre, que también le dice el proteo viviente. Contarle que estemos atentos, hermanos, para que poco a poco vayamos comprendiendo y empecemos a meditar por ahora. Si usted tiene ahí en su mano muy seguramente la psicodinámica, pues también allí el maestro define algo de eso. Más adelante puede que le demos una contestación mucho más precisa y acertada. Yo digo. Hermana Elsa Leonor, sí. Lo que sucede es la sangre pues va transportando ese oxígeno en la molécula de la oxihemoglobina que se lleva en el átomo allí de magnesio, y esta permite que pueda llegar a los tejidos, y de un tejido, de una célula a otra con otra, se comunican con lo que se llama transporte activo. Ese transporte activo permite el paso del agua, el paso de los micronutrientes y unas formas energéticas de construcción que se llama el ATP, trifosfato de adenosina, que están cargadas con fósforo. Entonces todos esos materiales van llegando a cada una de las células por ese transporte básico de membrana a membrana. Entonces en sí hay respiración macro, que es la que ya decíamos del divino aliento a los pulmones, pero hay otra respiración que entonces es un tipo de respiración intracelular, de célula a célula, que es la que nos va poniendo en armonía y hacer que los átomos lleguen a cada una de las células y evitar problemas como cánceres todos, porque de todas maneras se logra armonía y equilibrio en cada uno. Y cada una de esas moléculas, cada una de esas células a su vez tiene ADN y está haciendo síntesis proteica y se está manteniendo en armonía. Pero la base es la intercomunicación de una célula a otra por transporte activo, por interrelaciones de una a otra en el proceso básico ya de la respiración interna, de respiraciones en fases aeróbicas con aire, y unas veces ya cuando no hay oxígeno anaeróbico. Entonces hay esa parte de la respiración intracelular, que es la que va permitiendo que ese divino aliento llegue a cada órgano y a cada una de las células.
Gracias, hermana Elsa, muy amable. Bueno, hermanas y hermanos, se nos ha acabado, se nos ha agotado el tiempo. Y quiero darles las gracias, muy agradecido por haber asistido, por darnos la oportunidad nuevamente a todos de escuchar